¿Qué más, Noé? Estamos aquí con un invitado de la verdad de lujo que nos sorprende bastante, de otros tiempos podemos decir incluso. Y nada, vamos a conocer un poco más a fondo porque estamos aquí todos sorprendidos, la verdad, con el invitado de hoy día. Realmente cuando quién iba a venir era la gente de producción, o sea, Te sorprendió bastante como a todos, te sí, yo pienso impactó. que a todos les va a causar la misma emoción, hasta cierto punto hasta temor, ¿no? Claro, y la intriga, ¿no? Y todo ahí. Sí, realmente es una persona que, bueno, ya les va a sorprender. Creo que esto es algo único acá en el país. Lo único que sabemos un poco es que, claro, no viene de este tiempo. Que pertenece No a viene de otra, este a otra tiempo. década, a otro tiempo, A otro entonces... tiempo, se podría decir otro espacio, no lo sé. Entonces, nosotros tampoco indagamos mucho, queremos que realmente Sorprendernos las más. palabras de nuestro invitado especial de hoy, que nos diga de dónde viene Y de dónde llega. Tu Con nombre ustedes, es Carlos, ¿no? con Sí, mi ustedes, nombre Carlos. es Carlos Carrión. Es un gusto que me hayan invitado, señores, a esta entrevista. He estado haciendo una gira por varios medios para poder contar esta historia que considero es importante. Chévere, Carlos, sí, sí, por eso es una historia realmente sorprendente. Vamos adentrándonos un poquito, si les parece, Sí. contando ahí, dando más pistas. Donde ustedes pueden apreciar, bueno, no sé ni por dónde empezar porque Carlos nos dice que es un viajero del tiempo. Viajero del tiempo, ajá. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué tiempo, de qué fecha estamos hablando? Claro que sí. Bueno, yo me dedicaba a la fotografía en esta misma ciudad, en Quito, pero en 1922. Un sábado de 1922 salí con unos amigos a tomarme unos tragos, terminamos en el Parque de Mayo o Parque Elegido Norte, ahora lo conocen como Parque Elegido, que en ese entonces era a las afueras de la ciudad, era ya la frontera en el norte y después para adelante eran todas haciendas y potreros. Y nos gustaba ir ahí porque era silencioso, callado, alejado y bueno, en mi tiempo era seguro todo. No había estas delincuencias, no había esas No cosas, había ningún claro. temor de que nos hagan algo, entonces estuvimos ahí conversando aquella noche, cuando de un momento a otro escuchamos un estruendo y una luz que nos cegó un momento. Fueron 3 estruendos, al tercero la luz fue tan cegadora que yo perdí el conocimiento, me mareé. Cuando recobro mi conciencia estaba en el Parque Elegido, pero en 2022. Estamos hablando de 100 años, básicamente, ¿no? O sea 100 años que- exactos. Exacto. Esto pasó el 16 de julio de 1922 y aparecí el 16 de julio del 2022. Solo tú estabas con amigos, ¿no? Estaba con 2 amigos, Ana y David, amigos míos de la De la infancia. época, claro. Ellos desaparecieron, yo llegué a esta época, los he buscado incansablemente y pues la historia oficial es que ¿No volvieron ellos? nunca aparecimos ninguno de los 3. Yo tengo una duda. ¿Qué estaban tomando? ¿Qué trago era? Era un vino, Claro. era un vino, se llama vino Frey y es un vino muy bueno que me habían regalado. No estábamos realmente Muy entonados. borrachos, no, porque eso es lo primero que me han Claro, dicho. sí, por eso te pregunto. Pero, claro, yo cuando llego al parque empiezo a pedir ayuda a la gente me veía vestido. De otra época. Esta claro. ropa es comprada en la actualidad, ¿para qué va más conmigo, no? Pero cuando yo llegué con la ropa de los años 20, con un sombrero, tenía bigote, estaba muy fuera de lugar para el resto de gente que estaba Para en el el parque. presente que estamos ahora. Exactamente, entonces yo primero estaba asustado porque les veía vestidos de una forma diferente. Distinto, claro. No estaba acostumbrado a ver como ahora tienen estas camisetas Con estampados Exacto, no. y todo este tipo de cosas. Entonces yo me quedé primero analizando, pensando qué sucedió, porque no entendía. Caminé unos metros y empecé a escuchar ruido, tanto ruido, nunca había escuchado tanto ruido en la ciudad. Y claro, estaba en el tráfico, habían tantos carros, en mi época no habían tantos carros. Claro. Y diferentes completamente. Tamaños, colores. Entonces, wow, nos cuentas que tú te despiertas en esta época. ¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando ves, me imagino, un montón de cambios, un montón de artefactos incluso de la tecnología? ¿Qué te imaginaste? Bueno, en un principio, tanto la gente que me veía como yo estábamos extrañados los unos con los otros. A mí me parecía la gente muy rara,
vestida de una forma muy colorida, muy extraña. Y ellos me veían con mi sombrero, con bigote, con el chaleco, todo lo que tenía puesto. Entonces estaba tratando de asimilar qué es lo que había sucedido, no entendía nada. Luego fue el ruido, una cantidad de ruido que nunca había escuchado en mi vida en la ciudad. Cuando regresé a ver, vi autos, carros, camiones, autobuses, Entonces, largas, que ahora sé lo que claro, son, porque sí. en mi época no habían autobuses, había un tranvía eléctrico, no habían tantos carros, me parece que eran 15 más o menos. Entonces ver tantos carros juntos y el sonido y los pitos y el ruido y me quedé impactado. Entonces sentí mucho miedo. Claro. Empecé a preguntar a la gente si me podían ayudar. ¿Qué año estoy? La ¿Dónde gente estoy? pensaba que estaba o haciéndoles una broma, o que estaba disfrazado, o que estaba tomado. Estaba Sigue loco. Chuchaki usted, señor. Que le estabas dice. loco. ¿No te han dicho que estabas Claro. loco? Eso me han dicho hasta el día Hasta de hoy, ahorita, sí, todo me el imagino. tiempo. Una señora me dijo, usted está drogado, hasta que un joven se acercó. Yo me imagino que él vio el traje, la miedo y ropa, terror todo también, sí. que yo tenía, porque el terror que tenía era genuino, era real. Y él se acercó y me dijo que él no sabía qué me había pasado, pero me dijo, te veo en estado de shock. Yo no sabía que era eso, pero me dijo, si necesitas ayuda, yo te puedo llevar a un hospital. Entonces yo le dije que solo me digan dónde estaba. Y él me dijo, estás en la ciudad de Quito, en el Parque Elegido. Entonces, todo eso me hizo sentido, pero no con lo que estaba viendo. Entonces yo le pregunté, no reconozco nada, yo también soy de Quito. Así que le di mi dirección y le pedí de favor que me lleve a mi casa. ¿Dónde estaba ubicada tu casa? Mi casa está, porque aún vivo ahí, en el barrio San Marcos, Ah, qué en el chévere. centro histórico. Sí, sí. Entonces, bueno, este señor sacó el teléfono. Para mí ese rato parecía un vidrio, no entendía Algo nada. novedoso, y, pues claro. y se prendía luz, estaba... Y el trayecto a mi casa fue como un sueño. No, nunca había visto tantos edificios altos, tanta gente diferente. Incluso físicamente, hay Claro. tantos extranjeros hoy en día, gente de diferentes Y sobre todo en el etnias. centro es donde más hay, ¿no? Sí, Extranjeros. y era increíble, la verdad. Así que bueno, llegamos. Cuando sube a la calle Junín, todo. Sí. yo sentí que volví a casa. Sí, El se te hizo barrio- familiar, Se te se hizo mantuvo familiar, todavía algo, algo en esencia de O lo sea, que el centro histórico para ti sí había cambiado algo, pero se mantenía la esencia. tenía una Sí. base por lo menos de lo que era en la época, claro. Había cambiado muy poco realmente. La pintura de las casas, El pavimento. más cables, Más cables. bastantes cables. Pavimento, antes eran piedras. Claro. Exacto. Pero era muy similar y yo reconocí mi casa inmediatamente. El señor me dijo si me podía acompañar, si me podía ayudar en algo más. Yo le dije, no, es todo lo que necesito. Ya llegué a mi casa. Me bajé del carro, no sabía ni cómo abrir esa puerta, todo era muy Portones diferente. ahora, ¿no? Que es todo ahí. O sea, Sí. hasta ese momento tú no te dabas cuenta que Estabas en otra época. No me di cuenta, sospechaba que algo había pasado, Claro, que que estaba no en estaba otro normal. universo, en Una otro dimensión mundo, en diferente, otra incluso, dimensión. claro. Pero bueno, vi mi casa bastante mantenida, intenté abrir, ya la cerradura habían cambiado, no abría. Empecé a golpear, como loco. Y sale un joven me abre la puerta molesto porque Claro, había claro. un timbre y decía que por qué estoy golpeando la puerta. Sí, puede timbrar, claro. Entonces yo le dije que por favor me deje pasar, que esa es mi casa. Entonces él me dijo que no es, que es imposible que sea mi casa, que esa casa es de él, que a él le heredaron sus abuelos y que esa casa ha estado en su familia muchos años. Muchos años. Ahí yo empecé a darme cuenta que algo había pasado en el tiempo y le pregunté en qué año estaba. Él me dijo es el 2022, Claro. yo me quedé frío, Me imagino. no me podía mover, sentí que se me ¿Qué bajaba pasó? la Pues, presión y le dije, yo viajé en el tiempo, parece que salté 100 años, porque esta es mi casa, yo viví aquí. Y él te creyó. No me creyó, me cerró la puerta en la cara, me dijo que no estaba para Estabas bromas, loco, claro. me cerró la puerta. En ese momento yo no sabía qué hacer más que caminar por el barrio, que era lo único que conocía, fui a la Se te hacía iglesia, familiar todavía. fui a la plaza, me senté y no entendía, estaba muy asustado. Pero este joven que me cerró la puerta, sí me sintió familiar. Él sintió que de algún lado me había visto, entonces él sube a su casa y al subir, como esta era mi casa y yo era fotógrafo, habían fotos mías, Dentro de la casa, claro. así es, y él me reconoce en una foto de su bisabuelo, me ve. Bisabuelo. Entonces él inmediatamente sale, no me encuentra, empieza a buscarme por el barrio hasta que me encuentra y me dice mi nombre, me dice Carlos y yo regreso a ver inmediatamente. Entonces él me dice, te creo, yo creo que sí. Si saltaste, subo este salto en el tiempo, claro. Sí, entonces me llevó a su casa,
él llamó a su papá, quien vendría siendo mi nieto, y le pregunta que si él sabe algo de su abuelo, que qué pasó con su abuelo. Este señor le dijo que la historia que él sabe es que una noche salió con sus amigos y no volvió más. Claro. Entonces todo empezó a tener sentido y pues este chico me dijo, quédate aquí, yo te siento familiar, no sé qué pasa, pero vamos a averiguarlo. Y ahí ha sido una historia de buscar respuestas, he ido a psicólogos, Claro, me porque imagino. el estado en el que yo estaba al Shock principio todo, sí. no me permitía estar tranquilo, no podía dormir. Luego, ya una vez que vieron que mi salud estaba bien, yo era un indocumentado, estaba sin documentos, así que no podía salir, no podía, ahora ya puedo, pero no podía trabajar porque yo no manejaba nada de lo que ustedes Y manejan. moderno, pues toda tecnología. Tecnología, todo, Justo te iba a ya. preguntar sobre los documentos, si tenías alguna identificación. respaldo de la De ese algo. tiempo o algo tal Yo vez. tengo mi carta de ciudadanía, la cédula que ustedes tienen no llegó sino hasta muchos años Claro. después de mi época, pero esta carta de ciudadanía tenía un número, tenía la foto, Sí. tenía firma, tengo ese documento, con ese número fuimos al registro civil, no nos quisieron dar datos, Wow. nos dijeron que se necesitan más pruebas de que soy De esa época y todo. de me esa imagino, época, claro. Sí. no me creyeron la verdad, no me dejaron averiguar mucho. Imagino. Así que hubo un par de meses en los que yo no salía, porque también mi bisnieto se llama Ramiro Carrión, él me decía que no confíe, que Quito no es el mismo, Claro, que el centro ya. no es seguro como antes. Y yo me pasaba encerrado, asustado todo el tiempo. Deprimido también, pues. Así es, traté de ir a medios a contar mi historia, nadie me creía. Hasta que mi bisnieto pues me contó que existían las redes sociales, Ah. que era un medio de comunicación Moderno, que simplemente sí, pues. podía yo Difundirlo. difundir el mensaje e iba a llegar. Para mí era como una historia sacada de un libro, porque en mi época habían diarios, no existía la radio todavía, no existía la televisión, el cine. El cine existía mudo Claro. y las películas, la mayoría eran Blanco y negro todo. de en blanco y entrada, negro claro. y la vida cotidiana. Sí. Claro. Y luego mi bisnieto me mostró documentales históricos, películas de ciencia ficción tan reales que... ¿Cuál fue tu reacción al ver por primera vez una televisión? Sí, fue impactante. Yo ya había visto cine, se me hacía muy raro al ver la pantalla proyectar una película sin el proyector atrás. Claro. Y ahora hasta pantallas planas que tienen, ¿no? Y es todo así. Muy raro. Lo primero que me hizo ver mi bisnieto fue toda la historia, todo lo que había pasado durante estos 100 años. Me impactó la Segunda Guerra Mundial, la pandemia que vivieron ustedes hace Claro. unos años. Todo lo que ha sucedido en el mundo me impactó, me hizo pensar mucho, me dio miedo. Cuando yo vivía en mi época, pensaba que la cúspide de la violencia humana había sido la Primera Guerra Mundial. Y luego vi los ataques nucleares, la Segunda Guerra Mundial, las guerras que aún existen. Que siguen por toda la Y guerra. me impacta mucho todo eso. A través del teléfono, me dio un teléfono, me lo enseñó a usar. Siempre he sido yo muy curioso, he aprendido. Llevo ya 2 años aquí. En estos 2 años he tratado de adaptarme en lo más que he podido. Y es así como empecé a contar mi historia en las redes sociales. He encontrado ya mucha información. Tienes, o sea, Ya, yo tengo una ¿qué- duda ahí. sí, o sea, me pongo Sí, en tu muchas lugar, dudas, ¿no? sí, Me pongo en muchas tu dudas, lugar sí. y digo, o sea, tú tenías a esposa, Justo eso iba a preguntar. hijos, ¿cómo ¿Y qué edad qué las tenías en extrañas? esa época? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo lo viviste esta ausencia? Así es. Yo en el momento que esto ocurrió tenía 30 años. Estaba casado 2 años y tenía un hijo de 1 año y medio. Mi bisnieto tiene 34 años, él no está casado ni tiene hijos. Entonces a mucha gente se les hace raro, pero en esta época, ya desde los 25 años, un hombre tenía que estar casado, tenía que tener su profesión y estar casado. Yo ya tenía mi hijo, no lo conocí, era un bebé, realmente él tampoco me conoció nunca, es algo que me duele mucho. Sé por álbumes familiares, por las cosas que me ha contado mi bisnieto, que mi esposa la pasó muy mal. Ella, al ser una mujer soltera con un niño, en esa época En la no era bien época, visto, claro. no había mucho trabajo para una mujer en sus condiciones. Así que aprendió costura,
compró una máquina de coser en el estudio fotográfico que yo tenía para hacer retrato. Ella puso las máquinas, logró sacar adelante a mi hijo, se volvió a casar, tuvo otros hijos y pues yo todavía siento que la extraño. Para mí solo han pasado 2 años, siento que algún momento la volveré a ver, pero hasta el día de hoy parece que no es posible. ¿Y actualmente qué edad tienes? Tengo ahorita? 32. O sea, es como que no pasó el tiempo desde lo que te fuiste hasta la actualidad. Esos 100 años no O sea, existieron, solo digamos. es como que estuviste en ese Fuiste- tiempo, te sacaron y te apareciste acá. Claro. a continuar Para la ponerme vida. un poco escéptico, dices que eras fotógrafo en esa época, ¿qué cámaras utilizabas? Bueno, yo tenía una Kodak de Las 1920 de 35 milímetros. Claro, de rollo. Eran extremadamente raras las cámaras, la fotografía aquí no había. Yo la aprendí con un fotógrafo alemán que era también quien vendía las películas, los químicos y todos los implementos para el revelado. Y yo lo aprendí como un oficio, no existía una carrera, sé que ahora ya existe la carrera. Ya falleció, digamos, lo análogo. Ya directamente todas las cámaras de fotos, incluso ahora son digitales. Ya no tienes el rollo, digamos, de la época, es tarjeta de memoria. Entonces todo eso te tuvo que haber también chocado en un inicio. Totalmente, Claro. yo la fotografía, yo tomaba mi cámara y la configuraba. Sí. Nunca veía la fotografía, sino Hasta era hasta revelar. el cuarto oscuro, donde poníamos pues una tina con agua y un químico fotosensible que se llamaba hidruloide, y también en el papel fotosensible se llamaba full stop. Sí, se llama. Entonces ahí es donde yo revelaba el negativo, se lo ponía a secar y si había configurado mal, pues ahí me daba cuenta. Ahora yo veo que pueden tomar la cantidad Claro, que que quieran. quieras de foto. La película era costosa. Obvio. Entonces, una película no podía yo estar haciendo pruebas. Cada disparo costaba. Era una foto que valía, Sí. claro, bastante. Entonces, ahora ver que tienen en sus teléfonos y toman y borran y vuelven a tomar, es como un rollo infinito. Me encantó. De hecho, esa fue mi No he parado de hacer fotos. fue mi primer acercamiento a la Claro. tecnología, el teléfono, la cámara del teléfono. Mi bisnieto me bajó una, ¿cómo le llaman? Aplicaciones, Exacto, ahora, sí, sí. donde yo podía setear. Me encantó, sí. Y ahora yo subsisto de eso, ¿no? Mi bisnieto tiene una agencia de publicidad donde él también ofrece cursos de fotografía análoga. Análogo, claro. Entonces, de alguna forma, mi conocimiento Se ha es mantenido atractivo ahorita. para Oh. mucha gente joven que les interesa la historia y este tipo de fotografía. Además que la estética es distinta, la óptica, el Sí. papel, todo es otro mundo. Y aparte con esto mismo de lo digital, desde el mismo rollo, ¿no? Porque el rollo tiene tu propio ISO, entonces que si así vas a hacer fotos en la mañana, un rollo, en la noche otro. Y ahorita que es moderno puede ahí mismo, solo Todo. subes, bajas ISO y... Es un rollo infinito Y de en todos los multiusos. sentidos, ajá, exacto. Por ejemplo, otra cosa, aparte, ¿no es cierto? Bueno, de la fotografía, ¿qué es lo que más te impactó estando aquí? O sea, ¿qué es lo que más te llamó la atención, te impactó? Puede ser una noticia o una tecnología. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y no sé. Sí, bueno, esto fue por escalas, ¿no? En un principio fue la forma de vestir de la gente, la forma de vestir de mi bisnieto. Yo no quiero ser ofensivo, No, pero tranquilo, sí. era mal visto en mi tiempo el cabello largo en un hombre. Sí, Mi bisnieto aretes. tiene el cabello largo, tiene tatuajes, tiene barba. Y pues esto yo no lo entendía. La primera ropa que yo uso actual era ropa de mi bisnieto que me prestó. Ah, Y era con una calavera, sé que es de un grupo de música, no recuerdo el nombre, pero no me gustaba, no me sentía bien. Tenían el pantalón jean, que en mi época se llamaba, era como para los overoles de los mineros, sí. entonces se los llamaba vaqueros los o mineros. vaqueros. Entonces ahora sé que es un uso cómodo, entiendo la comodidad, nunca me llegué a adaptar a eso. Lo siguiente que me impactó fue el cine que tienen en sus casas, que pueden ver incluso en los teléfonos. Luego el internet. Ustedes tienen una fuente de información infinita. Mi bisnieto me decía, ¿qué más quieres saber? Déjame ver cómo era Se lo la calle googleé, tal", y ahora, todo claro. buscaba. Y yo, ¿pero dónde buscas? En mi época teníamos que ir a la De biblioteca entrada. y no había toda la información. Entonces, eso es algo que me impacta hasta el día de hoy. Yo he recibido mensajes de gente de Perú, de México, de España, de Argentina,
Y es increíble cómo puedo llegar a tanta gente de todo el mundo a través de... Y ahora Eso que quiere topas decir, del sigues internet, buscando, qué sé yo, contactarte con... ¿qué pasó en tu alguna época del persona accidente o algo? Claro. alguna persona... Con el Google, ¿qué O más dice que esa todo, fecha? ¿Qué pasó? O Más que algo. todo averiguar, Jasto, ¿qué te pasó? No sé si has Hay un logrado. recorte del diario más... Había solo un diario, aquí era el más fuerte, de ahí habían semanarios. Ujú. En el diario El Comercio hay un recorte que me mostró mi bisnieto, en el que se anuncia esta historia de que 3 jóvenes desaparecieron y que habían dicho que iban al Parque de Mayo y no los encontraron. Hay una actualización de esa misma noticia en la que dicen que encuentran las bicicletas, 3 bicicletas y la botella del vino, y no encontraron nada más. Entonces también es extraño, es como el caso se cerró Y con porque los la años búsqueda ya- fue incansable y claro. nunca tuvieron resultados. Y yo todo el tiempo quiero volver. Sí me han contactado viajeros, todavía no estoy seguro si sean reales o no. Mi bisnieto siempre me advierte de que hay muchas personas que mienten Claro. también. Pero he encontrado mucha gente que me han escrito y me han dicho que a ellos también han saltado en épocas. Yo he investigado a través del internet el caso de Sergei Panamarenko, un ucraniano que le pasó algo muy similar. John Titor, también un señor que apareció y empezó a dar predicciones. Sí, sí. Pero claro, me emociono y luego veo que muchas de estas predicciones no se cumplieron. Lo más cercano que he tenido de información sobre el tema es un físico que me escribió y me hizo una videollamada. Él me explicó lo que me pudo haber pasado. Primero me dijo que el tiempo no era lineal, sino que existe una teoría que se llama múltiples nudos, que quiere decir que todo lo que pasó, pasará, y podría pasar está aquí mismo, en este espacio. Es por eso que si uno entra, por ejemplo, en un campo de concentración, siente una energía pesada. Sí. Esto es porque todas las cosas horribles que pasaron ahí siguen Se pasando quedaron una ahí. y otra vez. Entonces uno lo percibe. Todavía la ciencia actual no tiene una explicación, pero ya está abierta la posibilidad. Vi algunos experimentos que hacen con partículas en las que saltan de Sí, un lugar sí, a sí. otro y no se sabe por dónde. Entonces ahí viene esto de La las teoría diferentes cuántica del tiempo. dimensiones. ¿Sí? También hay esta teoría, no recuerdo el nombre, pero es de unos puntos que están ordenados. Cuando uno no los mira se Se desordena. desordena. De Entonces, la doble ranura que es... exactamente, Sí. esa es. Y todo esto lleva a mi creencia de lo que me pudo haber pasado, que se supone que entre tantas dimensiones hay ciertos choques, que son los portales, y se generan unos agujeros por donde uno puede pasar. No todo el mundo puede pasar, depende cómo esté la energía de cada uno. Sí. Y pues en ese momento algo sucedió que aún estoy investigando, que nos generó más nuestra propia energía poder Entonces tú pudiste transportar. pasar tal vez por tu energía y bueno, en este caso tus amigos no, Sí, no mis lograrían amigos, tal vez. yo los he buscado. Estoy pensando, ya 2 años aquí sin saber nada de ellos, que fueron a otra época. Así como yo llegué al 2022, ellos pudieron ir más adelante o más atrás. No lo sé, no he logrado contactarles. Pero espero que estén bien y espero algún día poder volver a verlos. Mi más grande deseo, y los que me estén viendo y me puedan ayudar, es poder regresar a mi época. Perdón, esa era justo mi pregunta. Si volverías. Estás buscando volver. ¿Quieres Sí. volver? ¿Cuál es tu motivación? Sí, mi bisnieto me decía que al yo haber saltado, si yo regreso, la historia Cambias cambia. la historia, claro, en un punto o no tanto. Sí, pero este físico me dijo que realmente no, que realmente existen diferentes líneas temporales. Yo estoy en esta. Si yo regreso a la a la yo misma que estaba, estabas en la época. y la vida continúa aparte. Acá continuará. Mi bisnieto O sabrá sea, que te vino. cases o no, digamos, con la esposa tuya de la época, puede ser otra chica, tú igual, ellos van a nacer, va a ser todo igual, pero tú vas a vivir ya en esta O sea, época. lo importante distinta. es que no se Eso es crea lo caso. Claro. un No cambias, choque. no alteras, digamos. No, que de- no nos altere y que Sí. vaya a acabar con el universo porque después... ¿no? Exactamente. Sí. Alguna vez me contactó alguien que decía que me dijo que me haga el dolor, que yo ya no voy a volver a mi época y que así yo entienda el salto en el tiempo. Es muy difícil que yo pueda volver a esa época porque parece que hay guardianes de anomalías. Ya no te en las que dejarían evitan volver. que yo pueda generar paradojas, Exacto, ese sí, tipo de paradojas, cosas. sí, sí.
No lo sé, yo lo que más deseo es poder reencontrarme con mi familia, que es lo que quedó allá, inconcluso. Claro. Para mí es como si tengo esta impotencia de pensar que mi esposa sintió que la abandoné con un hijo, cuando no sabe todo lo que estoy pasó, haciendo claro. para volver. Sí, te entiendo. No Se sé queda si- tal vez con el si rencor o el enojo. tu bisnieto, Bisnieto. bisnieto te haya mostrado alguna vez películas como Volver al Futuro, que, Sí. Que que te causa que es tratan de esto, parecido, que- claro. que Sí, temas, parte de haber expuesto mi historia en redes sociales, en diferentes medios, ha sido también encontrarme con muchas burlas Claro, y me muchos imagino. comentarios. Y entre algunos comentarios, pues por ahí salió Martin McFly, el Martin McFly ecuatoriano. Entonces yo le pregunté a mi bisnieto quién es este Martin sujeto, McFly, Martin claro. McFly, y me mostró la película. Me identifiqué bastante. Sé que es un actor, pero la historia me llegó. Sí. Realmente me llegó, Claro. le puedo entender. Me encantaría poder tener una máquina donde Y volver tranquilamente, y volver. claro. Pero bueno, hasta el momento no he encontrado la forma. Y yo tengo una duda. ¿Qué crees tú que haya sido tal vez este estruendo, ¿no? Los que sentiste o qué ¿Llovía? pudo haber sido. O sea, que... Bueno, como es un tema de energía, los portales son como las capas tectónicas, ¿no? Están en movimiento. Sí. De repente chocan Y, y aquí hay un temblor. saltaste. Ahí. Parece que en ese momento chocaron dos dimensiones, 2022, 1922. Se generó esa reacción, justo estábamos con la energía indicada para transportarnos la materia y Y nos la energía tuya teletransportamos. que te permitió pasar y todo y saltar en En el tiempo. estos 2 años que has estado aquí, ya en esta época, has ido al centro de la ciudad. Y lo nuevo, pero no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo le ves? ¿Mejor, peor? Bueno, no quiero ofender a su época, pero realmente le veo peor al centro. Hay demasiada gente, está Sí. descuidado. He visto basura, peligrosidad, he visto malos olores en ciertas calles Sí. que eran limpias en mi época. Sí, robos, todo el tiempo estoy alerta porque mi bisnieto Aquí dice, me pasa diciendo, atento. claro. atento, cuidado, ahí no te metas, por acá no. Y yo digo, bueno, en mi época no pasaba nada, éramos 150,000 habitantes, era como un pueblito en el que Claro, todos nos más ubicábamos, tranquilo, era muy se conocían tranquilo. con Y todos. lo que tú cuentas, Sí. ¿no? O sea, casi hasta el Parque de Mayo en esa época, ahora elegido, era Quito, literalmente. Eso Entonces, era de ahí todo. para acá, todo esto nuevo, ¿cómo lo viste tú? O sea, y a lo moderno, digamos, ya de Quito, todo. Sí, yo, Eran potreras en la época. Yo vivo en el centro histórico, como el nombre lo dice, histórico, Sí. es muy similar a mi época, con ciertos Familiarizas, cambios por y lo todo. menos. Ajá. Cuando vengo hacia el norte es sí un choque completo para mí. No puedo creer tanto progreso también. Eso es la parte buena. He visto mucho dinero, he visto muchas construcciones modernas que eran impensables en mi época. Nosotros no teníamos muchos recursos, éramos un país atrasado. En las redes sociales siempre me comparan o me cuestionan por información que yo les doy, porque dicen, no, eso ya existía en los años 20. Pero ellos se basan en un estereotipo Claro, estadounidense exacto. de los años 20 que nada que ver con nosotros. Con el nuestro. Nosotros estábamos unos 30 años más atrás, un país agrícola, atrasado, muy conservador, muy católico. Yo sigo siendo católico, sigo pidiéndole a Dios todo el tiempo que me regrese a mi época. Pero claro, el progreso ha sido muy rápido. Ustedes tienen la tecnología que tienen los países desarrollados. Sí. En mi época, si una tecnología se creaba en Francia, en 10, 15 O 20 años años llegaba llegaba al acá. Ecuador. Sí. Entonces no teníamos nada. La fotografía era una novedad. Y yo pedía rollos, llegaban en 6 meses por O sea, correo. me imagino el mismo acceso a la cámara, ¿no? O sea, La conseguir cámara. la cámara Y mismo en la cámara época, costaba claro. lo En ese equivalente tiempo a un se había auto. correos Sí. del Ecuador, que aquí ya no. ¿Cómo O sea, todas esas conseguías y cosas, todo? esos cambios, realmente es, me imagino, es brutal para enfrentarlos así de golpe y sin saber cómo hacer para tratar de regresar. ¿Qué te han dicho? ¿Has contactado tú con alguien? Familiares de tus familiares amigos, o sí. por las mismas redes que te están enseñando, pues, tu bisnieto? ¿Has tratado de contratarte tal vez con algún otro viajero del tiempo? He tenido contacto con personas que lo aseguran. No tengo pruebas que sea real, pero
me han contado cosas muy parecidas. La sensación que yo sentía al pasar de una época a la otra es una sensación particular en la que la audición se baja, uno se marea. Sí, sí. Y pues un señor me escribió por el TikTok y me comentó lo mismo. Entonces me hace mucho sentido. Yo realmente no he podido continuar con mi vida, se me hace muy difícil, estoy fuera de lugar todo el tiempo. Mi bisnieto me trata de incluir con Claro, gente de su edad y yo no puedo. Más bien, suelo ir a la Plaza Grande a conversar con la gente de la tercera edad y con ellos me llevo mejor porque ellos conversan, se sientan, tienen una forma de ver el mundo muy parecida a la mía, tuya, claro. que la A juventud época, sí, de hoy sí. en día. Entonces sigo luchando por volver, realmente es mi objetivo principal y es por eso que yo cuento esta historia. Y lo curioso a mí me parece, ¿no? Es que justo en este Parque de Mayo, que es donde viajas y apareces en el mismo sitio, ¿no? O sea, no es como que apareciste en otra ciudad, en otros, como que todo se dio en el mismo punto, ¿no? Sí, mi teoría, y que ya le he conversado con algunas personas, es que en el parque elegido hay un portal. En el lugar Claro. exacto donde yo llegué. Ya en TikTok lo mostré donde es, pero bueno, es donde tienen el arco de piedra Sí. actualmente. Son a unos 100 metros hacia adentro donde hay una ciclovía. Sí, Ahí donde es donde yo empieza. aparecí. Y es más, el día que aparecí, estaba en medio de la ciclovía. Y un ciclista casi me Casi te atropella. atropella, me imagino, El claro. ciclista se asustó, yo también. Se fue como pensando, no entendía muy bien de dónde salí, porque simplemente como que me le atravesé. Y recuerdo el punto exacto. He ido hasta ahora 20 veces. Trato de ir a la hora A la hora parecida y parecida. no sucede nada. Eso te iba a decir, recrear tal vez las mismas condiciones para poder Ver si estar vuelve a ahí, viajar, ver ¿no? si A vuelve. pasar, claro. Pero bueno, no sé, puedes correr un riesgo. Lo he intentado, realmente Puedes irte no. al futuro también, más al futuro. Siento que no tengo nada que No perder. tienes nada que Ahorita, perder. claro, ya. Sí, porque ya mi vida quedó allá. Aquí lo que estoy haciendo es tratar de adaptarme. Y si me voy más al futuro, me tocará igual, otra vez, otros 2 años de adaptarme. Entonces he ido, me he sentado, he estado horas ahí, incluso he tomado vino. A ver qué Claro, pasa, no, claro, pues, ahí. digo, porque recreando algo la puede misma escena. Y no sucede nada. No ha sucedido Impresionante. nada. Realmente impresionante todo esto, ¿no? Sí, bueno, es Claro, interesante, sí. una locura. No y- sé ni qué preguntarle. Yo digo, pero Me- también tuvo un poco de suerte, no digo yo en tu caso, porque, bueno, por lo menos recordabas del centro donde vivías y que por lo menos la familia, en este caso la tuya, no, que no se haya movido, ¿no? Porque bastantes familias en estos largos 100 años ha habido migraciones, ha habido crisis económicas y demás, que también es bueno que tu familia se haya mantenido, entonces tú pudiste encontrar tal vez ahí un respaldo, o sea, identificar. ¿Qué Una pasa? liga, ¿Qué sí. hubiera pasado que en cambio la familia de Loave se iban a otra ciudad o algo y dejaban la casa ahí? Tal vez ahí se estuviera perdido completamente, o sea, en algún punto tienes por lo Totalmente. menos Porque eso. estaba con dinero de la época. Eran Sucres, tenía desde 11 sucres, sucres claro. del Banco Sudamericano, ni siquiera del Banco Pues Central. claro. Entonces, sin dinero, sin conocimiento, Sin hubiera nada. sido un loquito más del centro. Tal cual, ahora que hay bastantes ahí que están abundando. A ver, te cuento, yo vivo en la Ronda, entonces me ubico bastante por Claro. tus calles, la Junín, todo eso. Y a mí San Marcos, en lo personal, es de los barrios que más me gusta de Quito, porque justo yo considero que San Marcos es un barrio dentro del centro que todavía se mantiene, que Sí. no está tan transitado dentro de todo. Y es bonito porque vas a las casas justamente y ves, aquí vivió tal persona y la foto, quién fue, incluso hasta la Manuelita Sáenz, ahí tuvo Sí, claro. sus amoríos y su mantenido. museo y toda la cuestión. Si bien es entonces, cierto, muchas casas han sido vendidas, Sí. las personas que han comprado han tenido como esta responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de Sí, quienes habitaban sí, sí. ahí. Y es muy bonito ir. Hace poco fui a un anticuario, que es igual una casa y tiene antigüedades. Entonces, claro, es una forma también de viajar en el tiempo, Sí, la nostalgia sí, sí. o la anemoya. Sentir esta nostalgia por otros tiempos, es muy bonito. Sí, no, y chévere, por eso me gustó cuando dijiste que era San Marco y todo, se me hizo muy familiar y yo considero que es de los barrios más lindos en serio que tiene Quito, o sea, justo San Marcos se mantiene todavía eso tradicional, porque te digo, porque en el mismo Santo Domingo, que es por la Ronda, la iglesia, yo veo fotos ahora en estas redes sociales que te mostraron y sigo grupos del centro antiguo y me encanta cómo era el centro antes, o sea, en este mismo Santo Domingo que ahora es una plaza X con el Simón Bolívar ahí, Mm. antes había una pileta, era la parada de buses,
veo las fotos y claro, muy vestidos parecidos a ti, o sea, con terno, como el chullita quiteña que decimos nosotros, esa caballerosidad y esa elegancia que se veía en la época que se ha perdido, o sea, y el mismo centro ha dejado que se traspase eso y no sé, en vez de rescatarlo, como que se ha ido perdiendo todo eso bonito. Sí, cada época tiene lo bueno y lo malo de cada tiempo. En mi caso, yo voy a preferir mi época. Sí. A mí me gusta mucho hablar, sentarme, tomar el café en la tarde, hablar con los vecinos. Me voy de viaje, le encargo la casa. Ahora los vecinos no se hablan casi. Ni se conocen, eso hablábamos el otro día. Sí, o sea, Y no. creo que es una época como que sientes realmente el tiempo, o sea, Sí, sientes, sí. o sea, no estás acelerado, vives del presente. Eso a mí me llama la atención. En ese caso, claro, tal vez yo con el bagaje que tengo ya de lo que es el presente, a mí me encantaría, yo siempre lo he dicho, si pudiera regresar al pasado, sí me iría al pasado para ver Sentir cómo, y vivir, claro, ¿no? cómo Eso sentir sí. justo lo que tú dices. Sí, ¿no? hay muchas cosas que a mí me afectan. Por ejemplo, yo en mi tiempo dormía bien. Ahora no Descansabas, siento que claro. descanso bien. Ujú. Y es primero porque hay mucho ruido que yo no estoy acostumbrado y ya llevo 2 años aquí. También la contaminación, todo el tiempo Uf, me el molesta. smog, obvio, sí, sí. No había, el aire era Como puro. dices, no había ni autos ni tantas cosas como ahora que... Sí, y la distracción. Ustedes tienen entretenimiento ahí, todo el tiempo, en la mano. Entonces muchas veces me he visto en la mesa solo y mi bisnieto está... Dale al teléfono y eso Sí, es y un es mal. algo que yo no entiendo. Pero también hay muchas cosas. Siento que la gente es más auténtica. Nosotros vivíamos mucho del que dirán, eso es verdad. Sí, sí. Teníamos como que mantener una imagen y ser respetuosos, y también existía mucha violencia intrafamiliar. En mi caso no sucedió, jamás hubiera golpeado a mi esposa, pero era común. Era es decir, como el machismo de la oír época, en tal vez, al vecino exacto. y es como que, bueno, problemas de ellos, no te metas. Ahora sé que la gente se mete, que no está bien y defienden eso. Está bien. También la crianza de los niños, también de una forma más responsable. En mi caso mi padre fue muy duro, muy restrictivo. Y bueno, fui creciendo conforme a esa crianza. A la época, claro. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, igual que esta época. Si a mí me preguntan, yo volvería a los años 20. ¿Qué música se escuchaba en los años 20? Sí, eso me han preguntado boleros. mucho. Escuchábamos Pasillo, El Pasillito, Pasillo, claro. Pasacalle. Yo era muy de escuchar a Héctor Navarro, no sé si le ubican. También había una jovencita, no recuerdo el nombre, estaba empezando. Es la época de la rocola. De la rocola de Sí, moneda, de la todavía moneda. ahí. No todavía. ¿No todavía? Todavía no existía. Ah, no. Eso me parece que llegó acá en los 50. Sí, sé que 50 ya me existían en parece. otras Entonces, épocas. sí, En es otros verdad. países ya había. Y acá llegó después, aparte, claro, con Exactamente. A mí me han hablado mucho del swing. Eso Sí, claro. era raro aquí realmente. Yo sí llegué a ver un par de discos, pero era de gente que lo traía de Estados Y Unidos. acetato, me imagino, los Acetato, discos, sí. claro. Un tocadiscos. Yo, de hecho, en mi casa tengo todavía de mis abuelitos que ya fallecieron, como la herencia que yo les pedía en vida, ¿no? Que es una radiola, justamente, que es de los años 40, me imagino, todavía. Y mucha gente va a la casa y no entiende, y todavía es como una mesa, abres y ahí tienes todavía el acetato, el cassette, que ya tampoco hay. Exactamente. Y me parece, y todo el mundo, mi familia me dice, ¿por qué la radio? Así que decía, es que esto no hay, o sea, esto es, para mí, o sea, la radio es mi familia, o sea, siempre había una radio prendida, siempre era algo, y la radiola para mí era como transmitir eso, o sea, que siga ahí la esencia, entonces, Sí, a mí eso me es gusta, algo y ahí que... había el swing, y habían estos boleros, discos así, que se ha ido perdiendo también, pero que es como mantenerte con esa nostalgia tal vez a la época, ¿no? Sí, es algo que mi familia ha hecho, y también eso ayuda a que yo no me sienta tan fuera de lugar, Ah, porque ajá. tenemos igual artefactos de la época, ciertas cosas que yo utilizaba. Está mi cámara ya inutilizable, pero está mi cámara ahí como un adorno, Obvio. y es lindo ver, tocar. Ah, perdón, o sea, encontraste tus cosas. Incluso cuadros Algunas, tuyos, ¿no? algunas Fotos, cosas, contaban, algunas o sea, fotos. ¿Cómo Cartas, sentiste ¿no? al ver eso? Pues tus fotos, ¿Cómo? o verte ¿Cartas ahí. encontraste? Sí, hay algunas cartas que yo le escribía a mi esposa. Ahora ya no pasa eso, todo es vía mensajitos que Ya no escriben. ya no hay Es eso. muy diferente. Ese usar la romanticismo mano. así, ajá. Exactamente, sí. Chuta, pero y el bueno, perdón, lo más triste, has ido a visitarle, pues, o sea, a tu esposa. No me atrevo te todavía. atreves, ya. Sé dónde está Ok. enterrada, sé cómo murió, sé que vivió hasta los 96 años. Wow, te Cosa esperó que- hasta casi el último, casi sí. Sí, Espera, sí, sí. último. Pues sí, y Casi es algo se que
No quiero saber detalles de su muerte porque me afecta todavía. Claro. Para mí han pasado 2 años. Igual tienes la Tal esperanza cual. de Es volver. que eso es lo claro, foco, ¿no? Claro, O sea, claro. La No han sido esperanza 100 de- años, sino 2 años. Claro. Es como este triángulo de las Bermudas, ¿no? Que dicen que te metiste ahí, van dos gemelos, digamos. El uno se queda en el tiempo, el otro vuelve, pasan 20, 30 años o 100 como tu caso. Vuelve el del triángulo de las Bermudas y es como que no hubiera No ha pasado el tiempo. El de acá está en los 100 y pico y el otro se quedó en los 30. ¿No? Sí, ese Entonces, triángulo es poco, también acá. hay la posibilidad que sea un portal del Sí, tiempo realmente. sí. No sé por qué no hay investigación, porque he visto casos de desapariciones misteriosas, de lugares con anomalías, pero nadie lo investiga como serio. También la ciencia, como Nos todo, oculta, creo yo. Nos sí, niega. todo necesita financiamiento. Sí. Quien financia decide que se estudia. y Que que se no. va y que se publica, que no. Imagínate, en estos tiempos que tú dices que ya tenemos la tecnología, el alcance quizás de más conocimiento y todo, siguen habiendo estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas obviamente, que nos ocultan. Por ejemplo, aquí mismo tenemos, no sé, la Cueva de los Tallos, o Ujú. tenemos Esa lugares es otra, donde sí. Son te portales. conectas con otro, del otro lado del mundo incluso y todo, y nos tienen como que oculto, quitándonos nuestra propia historia, porque tal vez tenemos inconscientemente ese don de, no sé si viajar en el tiempo puntualmente, pero sí de pasar estos portales o mentalmente y muchas cosas, pero nos bloquean. Sí, sí, Entonces, sí. Sí. tenemos el alcance como puede ser, pero a la final igual sigue restringido, ¿no? O sea, sigue siendo publicado por, como tú dices, quien lo financia o quien esto, entonces... Sí, como que en el tiempo no ha pasado, esas cosas no han cambiado. yo me he dedicado a estudiar este tema, la verdad, seriamente, y sí me he topado con ciertas restricciones de información. Hace poco estuve haciendo un en vivo donde hablaba con unos amigos del tema y se caía la Y transmisión. te bloquea el mismo sistema, claro. Sí. En este caso el TikTok ya te empieza a El internet sacar... estaba bien, todo estaba bien. Que no nos Y- corten la Que no señal. nos corten. Sí, no, y yo, mi nombre real es Carlos Luzuriaga, ¿no? Esta historia, así como yo converso con ustedes, yo la tuve en el 2009 con el verdadero Carlos Carrión, Sí. que, bueno, no es Carlos, es otro nombre que me pidió que no lo diga. Yo estaba acampando en 2009, soy de la actualidad, ¿no? Todo bien. Sí. Y Eso para darles a conocer a Sí, nuestros el personaje como estaba tal. interpretando un oyendo. personaje. Sí. El personaje, un pero personaje claro, es del realmente personaje. fantástico. Hemos tratado de que caiga con las preguntas, pero realmente tienes el papel bien puesto. Así coméntanos cómo fue esta historia, de dónde surge. Claro, fue muy similar a la conversación que tuvimos aquí. Estaba yo acampando con unos amigos en el Cajas Sí. y se acerca un señor con la esposa. Eran ya de unos 60 años más o menos, buena gente, es decir, no me generó No te dio mala desconfianza. energía ni nada. Me dijo, podemos compartir la fogata, es que hace frío, les tenemos galletas si quieren. Claro, siéntese, se sentaron, empezamos a conversar y empezó a contar todo lo que yo les conté. Decía, no, realmente yo vengo del año 22, él me dio mucha más información, Claro, wow. me comentó a qué se dedicaba, dónde vivía, dónde había estudiado y todo lo que le ocurrió en el Parque Elegido es lo que yo retrato en mi serie, ¿no? La serie Anacronismos que está en YouTube. Trato de hacerla actual porque este señor lo que le pasó fue que viajó de 1922 a 1982. Wow. Y ahí se adaptó y se quedó, nunca volvió, por eso yo ya lo conocí de edad avanzada Claro. y todo. Igual llegó a los 30 años y me contó todos estos temas. La verdad, y siendo muy sincero, yo siempre tengo este lado escéptico de, no, me está timando, que me va a querer vender, así es mentira. Pero por otro lado, también le sentía muy sincero. Él me comentaba y me decía, yo sé que no me están creyendo. Dice, Claro. yo sé. Dice, es que esto ya me ha pasado años. Nadie de me años. cree a la final, claro. Imagínate. Sí, y la esposa también se reía. Decía, sí, a mí también me contó lo mismo. Yo ya No le sé. conocí Así desde caí, esa dice, saga, sí. así caí, dice, claro, así me O conquistó. sea, y él me dijo que había logrado tener documentos de la época, no sé cómo lo haría, pero de una forma no legal, ¿no? Claro. Tenía un documento, otra identidad, y él me decía que él ha buscado la forma de volver, que él va a distintos puntos, el Pululagua es uno, Claro. en Guayabamba hay otro, en el Cajas había, En él el estaba en el Cajas. Cajas justamente buscando ese tipo de reacción. Ya se había educado un montón, él tenía un aparato como Los de metales. metálico, Sí, sí, sí. que él veía donde había la energía, Sí, anomalías de energía, me decía. Yo estaba por entrar a estudiar cine, entonces yo le decía, me encantaría hacer una película de esto, o sea, me Obvio, encantaría. obvio. Me decía, hazlo, mientras no me nombres, Todo bien. todo bien, dice, porque yo no quiero que mi vida tranquila se pierda.
Ya me costó mucho adaptarme. Dije, Claro, y para estoy- que ahorita me cambien otro esto. Claro, imagínate. Y él has hecho, pues todo, me imagino, claro. Sí, entonces yo tuve esta idea años, estudié y tenía la idea en las clases de guión, daba este guión y todo, pero nunca lo hice porque también hacer una ficción no es fácil, ¿no? Entonces obvio, fue obvio, como- obvio, sí, aquí. hace 2 años un amigo me dijo, hagámosle como salga, hagamos con lo que tenemos. Y empezó. Y empezó, y lo bonito fue que mucha gente se sumó, me dijo, yo te puedo dar vestuario, yo te puedo dar la locación. yo te Chévere, puedo-". claro. Entonces ya no Genial. gastaba tanto y fuimos haciéndola. Yo decidí actuar porque escribí tanto el personaje, en una clase me hicieron hacer la biografía del personaje. Ya. Entonces usé toda la información que me dio este señor y también muchas cosas de mi abuelo, por ejemplo, de la De familia, la de todo. época, claro. Y fui creando el personaje para que no pierda. Esa como esencia, que- pues no, pues claro. obvio, y es lo que decíamos. Entonces, súper luego bien. se escribe solo el personaje, es como que yo lo llevo para un lado y el personaje me lleva para Para otro, el porque otro. ya tiene personalidad, ¿no? Entonces ahí ido, yo no soy el mejor actor del mundo, he tomado clases de actuación y todo. Hay algo que sí me critican mucho en las redes sociales, que dicen que hablo no tan Hablas marcado. actual y no tan a la época. Sí. Sí, Claro, eso, claro, sí, sí. Yo lo que hago también es ser un poco más neutral. Obvio. He escuchado gente de otros tiempos. Por ejemplo, el Sixto Durán Ballén, Sí. él hablaba así como pausado, Sí, Sí, como las serio. curvadas, sí, sí. Entonces trato de ser un poco así, porque sí he tratado de hablar como un quiteño así. Y No es muy dices, ¿qué más caricatura. ¿Qué más no ves? No, no decía, pero- ¿Qué más no ves? Pero sale muy caricaturesco. Claro, sí, como sí, que, sí, te no, entiendo. así como el típico chulla quiteño, Sí, como sí, sí. el La Don época. Evaristo. Don algo así. Evaristo, Don se iba a Evaristo, decir. sí. Entonces, claro. para no mezclar, trato de ser como más pausado y todo. Pero claro, sí me ha pasado, sobre todo en vivos, ¿no? Que digo palabras como súper. Una vez dije de ley. Es quiteñazo, Claro. sí, claro. Y me cae, ¿no? La gente está, pero ahí. Cae la que claro. cae. obvio. No, pero como yo te contaba antes de esto, o sea, la primera vez que yo vi tu video en el TikTok justo, yo sí... ¿Te me creíste? metí, claro. Hay gente que Yo mandé el video, yo compartí, Sí, sí, miren, sí. vean, el viajero del tiempo, entonces ahí justo una amiga me dice, no, no es un viajero, es una serie. Yo, no, es el viajero, Es ¿cómo el que una viajero. serie? No, es una serie, averiguo, entonces de ahí adentrándose un poco más, claro, pero es la primera No, es muy impresión. interesante porque acá también vinimos para con acá, esa idea. Y exacto, nosotros- A mí de- una señora me dijo, me rompiste el corazón, yo creía que Que era realmente eras de tu verdad. época, Claro. me engañaron. Aléjate de mí. Pero en todas mis redes siempre dice, es una serie de ficción. Obviamente en el TikTok uno ve lo que aparece. Obvio, no, y no Entonces, hay esa ¿Cómo va tu cultura serie? lectora. ¿Qué tanta aceptación ha tenido? ¿Qué tanta aceptación? Sí, muy bien. O sea, del público total que ve, un cuarto son haters. Claro, Normal, pero eso es bueno, entonces Sí, está subiendo, también está es bueno, subiendo. sí, Sienten sí, que, sí, sí. que les estoy engañando, que les estoy estafando. De ahí hay gente que se mete en el juego, Claro, que me sí, sigue sí, la sí. corriente, que sabe también que se pueden entretener con este tema. Y sí hay un porcentaje de gente que lo cree. De hecho, hay, Así les digas que es ficción, ellos no, Claro. sí, Un señor tú sí eres me dijo, viajera, Fíjate, sí. no, él sé un que señor me dijo, yo sé que estás el bajando el este. perfil para no llamar la atención, para Claro, que no te acechen para o lo que que no te sea. molesten, te admiro más, me parece. Entonces ya digo, o sea, ya no le voy a decir nada. Claro, porque síganlo no le voy a más en su dañar, personaje, ajá, obvio. sí. Pero en base de algo que es Pero, una vivencia. pero es chévere Claro. lo que tú decías también, justo esto de los haters en un punto, porque, bueno, nosotros también por el medio nos ha tocado a veces grabar series o cosas y hemos tenido actores que nos cuentan que se hacen un papel X y se meten ellos obviamente en el papel, y afuera los fanáticos se enojan, Se ¿no? enojan. Con el personaje, o sea, qué sé yo, Ah, sí. ¿por qué hiciste de machista si vas a... Pero es un personaje, Pero- no, no, y van y le ahí, atacan, claro, que que ni esto sé es, qué. sí. O sea, y la gente se mete tanto con el personaje, se encariña Se tanto, identifican. que a la Claro. final terminan hasta mismo odiándole al personaje, si es que hizo algo malo o algo bueno, entonces... Sí, a mí me pasó Eso que es. después del primer video viral que tuve, que es un video que lo hice en el centro histórico, yo mismo le puse un filtro sepia. Ya, todo. años Sí. 20. Y full gente se creyó. Y gente también creía que les estaba estafando. Claro, Entonces obvio, yo que estaba estás haciendo engañando. compras y ya sentí en mi Las vida miradas unas así, miradas así. raras ¿Qué que pasa? me Sí, quedaban- observado. Que me quedaban Sí, viendo. sí. Entonces yo decía, será por ese video. Es que ese video llegó a tener 5 millones. No, de sí, visualizaciones. sí, y full Entonces yo compartidos dije, y todo, sí, pues sí. impactados, pues todos. Yo Dije, también, no sería mira. raro que me estén reconociendo de ahí. Y de ahí un señor se me acercó. Me dijo, ¿cómo le va? Me da la mano. Me dice, usted es el viajero en el tiempo. Le digo, sí, del TikTok. Sí, sí, sí. Pero bueno, el señor bien, Rojo. claro. Y el señor sí se creía. O sea, me decía, pero tú, ¿cómo vives? ¿Tú vives como en tu época? O en la ¿O nueva, en la- claro. Digo, no es una actuación, le Claro. digo, señor. O sea, esto sí, yo me basé en una historia de alguien. Real, Sí, digamos. eso Exacto, me iba yo. claro. pero es una actuación. Y decía, ¿y me puedes dar el número del señor, del viajero, de verdad?
Le digo, es que no tengo, yo lo conocí Y ahí quedó, claro. y ahí quedó, aunque hace, ¿qué sería? Hace un mes más o menos, o 2 semanas, me llegó un correo, porque yo tengo los correos de la serie y Sí. todo, me llegó un correo de un señor que asegura ser este señor. Mm. Dice que tiene 78 años Ya. y que él fue quien me contó la historia. Entonces yo, como ya así mismo me han escrito... Ya quiere los con Benjamín, créditos al señor. Sí, claro, sí, los sí. créditos. yo le dije quieren que me dé el nombre que él me dio. ¿Y dónde que fue y le todo? Le Claro. pregunté, ajá, ¿dónde fue? ¿Se acuerda la hora en la que se acercó? ¿Y qué nos brindó? Todo. Y me dijo, sí me dijo. O sea, me quedé pensando, porque también el señor le pudo haber contado A alguien y seguir o, ahí. Sí, o del grupo que ¿Quién estábamos, sabe? también pudieron haber contado. Tal vez mis amigos dijeron, esa serie es basada en este. Sí, sí. Y alguien cogió esta historia y dije, le voy a ver qué dice. ¿Dónde es que ha sido que le contaron? Sí. Y el otro ahí. Entonces, no sé, realmente Sí. yo le dije que sí me gustaría hacerle una videollamada para verle, para Obvio. saber, hasta Claro. ahora no me responde. Ah. Y yo no sé, me encantaría que me contacte el señor, Claro, así, sí. ojalá si me ve, que me Que contacte. escriba, por Por favor, favor, que me dé una aproveche. entrevista, o sea, Sí. realmente yo sí quiero ahondar en el tema. Obvio. Pero hasta ahora no sé si tengo... Igual me mandó unas predicciones del futuro que tampoco sé si sea real, el tiempo dirá, pero fue como... Dijo que en este año cae Maduro, Ya. que va a ganar las elecciones Donald Trump, Donald Trump también, sí. que va a haber un desastre natural en Quito. Chuta. Y yo no sé si fue, ojalá sean unos incendios. Que ya nomás. haya pasado, ya Que pasaste, pasó. sí, sí. Me dijo que... ¿Qué más me dijo? Bueno, algunas cosas ahí. De hecho hice un video en YouTube que ahí están. las Justo estas predicciones. predicciones. Pero también habían cosas muy como ambiguas, ¿no? Claro, Sobre la sí. economía va a variar. Sí. Como que Va a Va a haber obviamente crisis. Claro, sí, la sí, política sí, se va a sí. convulsionar. Va a haber recesión. No, y se está hablando de un futuro, En quiere general, decir que claro. viaja a futuro y Y al pasado a la vez. Sí, porque él aseguraba que ya había podido saltar, que Claro. controlaba. No, se me hacía muy No. fantasioso. Sí me emocioné, la verdad. Cuando Claro. leí, dije, hijo de madre, será. Y me dio esos detalles y todo. Pero de ahí yo sí le dije, por favor, déjeme hacerle una videollamada. Corroboremos. Sin ¿no? grabar, Sí. sin nada. Solo quiero conversar con usted. Y ya no me ha respondido nada. ¿Y a ti qué te causa justo todo esto que has generado? O sea, inconscientemente o conscientemente, Polémica pero... también, o sea. Pero claro, o sea, y más que todo, chévere, primero porque es algo nuevo, novedoso y que causa sensación. Sí. Pero dentro tuyo, o sea, ¿cómo le ves? Claro, O sea, a ver, la intención primera era como que hacer la segunda temporada mucho más chévere, Sí, es decir, sí. con más presupuesto, porque sí, el tema de presupuesto nos limita un montón. obvio, Como- para la época, Claro. justo lo que dices del arte, sí, sí. el vestuario, Vestuario sobre hasta el todo, mismo cantidad carro, de si quieres dinero. poner de la época o Exacto. todo eso, o sea, es obvio, es plata. Entonces he tenido que irme adaptando, he tenido que irme como mucho limitando por Sí, eso. sí. Entonces yo lo que dije es, bueno, vamos a marketearle, pero de una forma diferente para que llame la atención. Que el viajero hable Y la en TikTok. rompiste, o sea, súper bien marketeado Sí, aparte. y el viajero va a seguir hablando en TikTok, porque Sí. siempre ponen, no, si ya dijiste que era una mentira, no me importa. Nada, El claro. viajero- Si ya saben, sigan, está bien, entonces, no, claro. dejan meterse en el personaje y continuar. Ajá, pues, y la sí. verdad es que sigo, no he perdido seguidores, porque hay mucha Chévere. gente que dice, no, ya no te creo nada, te voy a dejar de seguir, y más bien los seguidores siguen subiendo. Claro, sí, sí. Entonces ya se ha masificado, ya ha generado bastantes vistas, todo. Lo que yo quiero es, de aquí sí hacer una serie digna de Netflix, ¿no? O sea, una producción ya mucho más pro, Sí, sí, sí. bien elaborada. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿a mí qué me pasa con lo de que se viralizó? Sí me incomoda un poco. Claro, sí debe ser, ¿no? Es que es como que de claro. golpe ya... Sí, no, Y yo, entonces yo- ya está ahí. Pero en Sí, todo sí. caso es un buen camino. Pero es bueno, claro, Es un buen obvio, camino. bien, eso Está es lo que yo bien, porque quería. a la final es como estás en ese proceso y claro, si quieres Pero llegar ya a cuando Netflix, pasa también ya claro, mi es... objetivo, claro. Carlos me yo- engaña. Yo me No. visualicé eso, dije, se va a armar un... La polémica, boom, por lo menos, sí. Van a decir mentiroso Un y todo, despelote. pero... Es parte de... en eso. Pero no me imaginé que iba a ser tan rápido. ¿Sabes Sí. lo que impacta? Es que nosotros cuando hablamos, yo he hablado muchas de estas cosas con muchas personas de diferentes temas, ovnis y estas cosas. Pero lo que más me impactó cuando yo vi primeramente esto es que estamos acostumbrados a ver extraterrestres en Estados Unidos. Claro. Por eso que viajes en sea el local tiempo era lo propio. por claro. otros lados. Pero aquí, en Quito, eso sí, digo, en Quito me Impactó. impactó. Yo por eso Entonces, compartí hace rato el video, en Quito, Claro. en Quito. y- No es de afuera, es nuestro. Claro, es nuestro. Sí, Eso sí fue. eso es nuestro. Ese, sí. ese yo pienso Eso que puede ese es el ser. plus que, Y lo que llamó full tenemos más la que atención, claro. llama la atención bastante. Y yo no le veo como un engaño porque siempre dices lo que estás actuando, Que es lo bueno que también, tu- sí. tu Porque si no manera. es una responsabilidad grande también. Y- pero siempre queda el detalle de que fue
según lo que tú dices, fue basado en hechos historias reales. claro. De una persona bueno, en que un relato, en un relato pudo haber sí, metido. o sea, en Sin un relato, embargo, Por la fogata, cualquier cosa puede haber dicho el señor ahí. bueno, pero es No, algo- es que tú válido, no te vas a obvio. acercar, yo voy por ese lado, tú no te vas a acercar a alguien por conversar y decir, sabes que soy un viajero del tiempo. Sí, no pasa. No pasa, sí. no es algo así. Sí, sobre O todo sea, los datos históricos, ciertos detalles. Por ejemplo, él me dijo los químicos de la fotografía, las Sí. cámaras que habían, y yo obviamente fui A investigar de una. y tal cual, me dijo igual de dónde vivía, porque donde yo grabo la serie, ya, la casa del Sí, verdadero viajero está por ahí, no es la misma, obviamente, Ya. pero está ahí, por ahí sí está. Entonces yo Me vi voy a dar esa unas casa vueltas ahora. Está ya al lado ves. de ella, dice así. y dije, ¿cómo será? O sea, es como, no sé, me lo contó tan bien este señor y de una forma tan Tan sincera. creíble y todo. Que yo sí. le creí, la verdad. Y por último, si no le creí al 100, sí me gustó fantasear. Sí, porque- exacto, te atrapó la eso. historia Sí, también, sí, sí. obvio. No, yo más bien obvio. igual. Y chévere, Sí, que sí, le te- puedas justo ahí. Y te felicito porque, por ejemplo, Sí. sí, es como algo original, es algo que no he visto, o sea, voy a ver la serie también, ahí también después ya nos pasas De para una, ponerles sí. ahí en el video, pero es completa, y sigue adelante, o sea, Claro. sigue adelante, o sea, y eso de llegar a Netflix es genial, me parece lo mejor que, Claro. que tengas Sí, Es esa- viable, claro. ese obvio, objetivo porque Sí. es chévere, original y con la historia aquí se podría hacer un montón de Sí, cosas, yo entonces... también lo usé también como para tener retroalimentación, ¿no? Entonces Claro. hay gente que me decía, dura muy poco los capítulos. Entonces, obviamente, entre más dura, más presupuesto. Más presupuesto, Entonces, obvio. claro, yo lo que estoy intentando es igual conseguir auspiciantes, ya por ahí tengo algunos interesados, todo, para poder hacer un capítulo de 40 minutos, tocar Ah, más claro, temas. ya. igual, ¿Cuánto están durando ahora un capítulo más o menos? 12 minutos. Que es full, Sí, igual es a la bastante final, para la para- época, para, para- hacer la dramatización Exacto, y todo. sí, sí, para las Sí, producciones es bastante. obvio que sí, aparecer ya Muy bien. en esta actualidad y Sí. todo. Sí, sí, Súper sí. O chévere. sea, para todas las limitantes que teníamos salió bastante Súper bien, súper Sí, bien sí. logrado. No, yo te dije, a mí lo que me impactó aparte del video es justo los detalles, ¿no? O sea, más allá de la ropa, la fotito, que justo la cédula, o sea, Claro, cosas de la claro, época claro, que obvio. vos Que dices, sí tiene que pucha, ser, ¿no? Claro, Obvio, te mete sí. más todavía. Debería- sí, pienso sí. que deberías Bien- hacerlo bien también estudiado. como un rescate de la época. claro, de Sí, las sí, sí. vivencias que De- tenía exacto, Quito, porque exacto. muchas de las juventudes actuales no se fijan en eso, No. o no le dan la importancia que realmente Y- tiene y- tener un centro histórico como el que tenemos. Que Y las se ha calles nos dicen conservado cosas, todavía. o sea, Y sobre todo el mismo la nombre gente- de la calle, y sobre todo todo la nos gente dicen que ahora cosas, ve sí. TikTok justo, Sí. son jóvenes de generación de 30, 20 y todo, o sea, que vean cómo se vivía en esa la época, época, cómo se vestían, claro. cómo hablaban, qué jugaban. Es Sí, impresionante. Eso es lindo. Ayer, Lindazo, claro. ayer Y es de noche me olvidar. entrevistaron para un programa de radio en Colombia. Ve. Y yo le contaba que a mí me encanta grabar en Quito porque es como viajar en el tiempo. Sí, tal O sea, cual. uno coge el metro y viaja Y ya en el estás. tiempo. Y, Ajá. y va para abajo, incluso Exacto. En así. 10 minutos ya Ya estoy llegaste. en la colonia. Sí. Sí, sí. Y esta periodista me decía que sí, que ella vino a Quito y que es como la única ciudad donde ella siente que está en un mundo Y sale luego y ahora. se va a otro, Sí. ahí mismo. Entonces, claro, es como, yo no tuve que crear un set ni No, nada. o sea, no había un tuviste. barrio. Aquí Barrio todo de hay que Quito sacarle antiguos. los carros. Sí, sí, los carros, los el carros, smog, los el carros. panecido que no había en esa época, ahora ya Hay que sacarle a la Virgen. borrarla a esa Virgen. virgen de ahí. Sí. No, pero es chévere Sí, lo sí. que estás logrando. Igual ahí. yo Padre, tenía- sí, ya Virac. Sí. Sí, yo tenía también muchas historias que me contó mi abuelo. Mi abuelo, que en paz descanse, él tenía una memoria increíble. O sea, él se acordaba cosas de cuando tenía 15 años, 20 Y años. eso en la actualidad ya no hay, hemos perdido, Es pero que la no, gente así, sí. de antes tiene esa memoria Sí, así. sí. Lo que pasa es que es importante aburrirse Sí. para que tu cerebro Fluya, trabaje. trabaje. Y como estamos siempre mira, tú, eso es embobados. muy bien lo que dices, Sí, claro, la memoria se nos porque nos deteriora. estamos tan distraídos aquí. Y dormidos, no tenemos y tiempo dormidos, de modo imaginar, zombies, no claro, tenemos no. tiempo de pensar, ya no tenemos Y ahora, tiempo de... ahora con la inteligencia artificial menos, ya solo hablas y bla, 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 ya está hecho. Y vos, Claro. pero ahí... O sea, es como que Claro. yo, en lo personal, trato de que toda la tecnología me ahorre tiempo. Pero Pero no sí al son tomarte recursos, ahí, no quedarte claro, ahí. claro. Me doy un par de días de cero tecnología. Sí, sí. Y en verdad, el aburrimiento hace que me dé ganas de leer, por ejemplo. Oh, Voy a leer un correcto. libro así, y me pongo a imaginar cosas o planificar. Entonces mi abuelo me contaba todo lo que había vivido y mucho del personaje es mi abuelo, ¿no? Entonces yo es como que igual quiero rescatar un poco eso. O sea, mi abuelo era como el cafecito de la tarde de ley. Fijo, claro, ¿no? Y tienen esas tradiciones. que Mi se padre me mantenían. contaba cuando iba a Quito. Tengo una historia porque una vez íbamos a la plaza grande y yo estaba con los típicos pantalones cortos de la época y
medio sucio, jugando en la calle, pues, ¿no? Ya nadie Entonces, juega, tú estás en decía, internet ahora. ¿dónde va, Ya no hay papá? niños en los A parques. Plaza Grande. Vamos. Me queda viendo así, verás. Yo, ¿qué tendría? Unos 5 años, 6 años, para que me acuerde, ¿no? Me queda viendo y dice, y hace así. A Quito me lo respetas, anda a cambiarte. Y nos vamos a la Plaza Grande, Lindos vestidos como se como debe, debe de ser. claro. O sea, cosas Sí, así. Y wow. él me contaba historias de Quito, de la Cueva del Oso. Mi La papi, prueba ahí un en Triga, el quiteño, 40 de- todavía, de- claro, de- el 40 y la bohemia era ahí. Hermoso Que, eso. De que los- cada vez las que voy a cantinas, Quito, sí. yo creo que les tengo aburrida a la gente que me acompaña porque le digo, ve aquí tal leyenda, aquí tal cosa, y es para hablar y hablar. de esta Claro, cosa sí, del oso. claro, sí, sí. Por ejemplo, tú Sí. causaste o pudiste llegar a causar lo que fue justo lo que hablábamos, ¿no? Del radioteatro en la época que aquí hubo lo de los ovnis, cuando están llegando y todo el mundo. Podrías llegar, claro, a causar Me algo así. amenazaron, pues, me ¿no? amenazaron de los mundos. Y todo el mundo va a Me desatar. dijeron, pues. ya sé que esto es mentira, y alguna vez hicieron lo mismo en una radio y Sí. anda averigua cómo terminó, algo Que no, así. Claro, que no nos incendiado. que no nos vengan a quemar nomás. Exactamente, cuidado nomás Pero, por ahí. claro, que podrías hay llegar a causar algún loquito todo ahí. eso, Sí, es muy desatado. parecido. Sí, realmente. sí, Mucha sí. gente sí se creyó. Hay una señora que me escribe que me gustó, porque me dice, yo sé que hay sinceridad en lo que dices. No sé de qué se trata todo esto, pero veo sinceridad en lo que dices. Y es lo que importa a la final. Claro, y es también porque en el trabajo que yo he estado tomando clases de actuación y todo, yo sí trato de sentirme, como, o sea, ponerme en los zapatos de alguien así, y pienso mucho en mi abuelo y Claro. todo. Entonces, claro, cuando yo hablo en el TikTok, hablo como con De la época, sinceridad, algo así, más claro, allá sí. que sea una actuación y todo, sí hablo con sinceridad. Igual me informo full porque me caen con Obvio, preguntas. con todo, y de la época. Trató de que obvio. caiga con la A ver, o sea que las llaves eran las de Castilla, las de antes, Yo, ya de las nuevas. yo de traté todo. con la cámara, de a ver qué marca era la cámara. Ah, claro, Te sorprendió, ¿no? Sí, eso sí ya viene. Sí, ya. Claro, y me sale que digo chuta, ¿no? Pero actúas bien porque estás transmitiendo justo y esa es la idea, Sí. creo yo, de un Sí, actor, súper ¿no? O bien. sea, meterse en el personaje y transmitir eso y lo estás logrando. Sí, sí, súper. Yo, Qué a bien ratos, logrado. sí, o sea, sí estoy en esto de entre los que se creen, los que saben que es actuado. A mí me invitaron a un programa de radio hace unos meses, de una radio tradicional, Ya. todos los periodistas ya eran señores bastante mayores, y me entrevistaban y bombardeo de cosas De, la, históricas. de ellos mismos, vivencias de ellos Sí, mismos. por y yo claro. sabía todo por suerte. Ahí sí sudé, porque dije, me van a hacer caer en cualquier rato. Ya. Que me preguntaron, a ver, ¿quién era el alcalde de Y el esa presidente época? de esa época y el alcalde. Ajá, y el alcalde no había el presidente del consejo municipal. Claro. ¿Y el presidente cuál era el de la época? Se llamaba Doctor Lazo, ya no me acuerdo. Ah, el de nombre, los lazos, ni- sí. Pero yo era como que les decía todo, ¿no? Me decía, ¿y la radio? ¿Cómo era la radio en su época? No había radios todavía. Nace en tal año, así. Entonces me fueron bombardeando con tantas preguntas que lo logré, salimos del aire y ya está. Y de ahí un señor me dice, oye, pero es increíble, ¿no? Cómo tú mantienes la postura, Claro. el hablado. Y yo le digo, sí, porque pienso mucho en mi abuelo. cómo Claro. era, ¿no? Y me dice, ¿y tú vives la vida así? Así, como ¿Tus todos. abuelos? Entonces yo me reí y dije, no, pues nada que ver, o sea, soy Claro, muy es personaje, diferente, claro. es un personaje. Ah, me dice. Entonces ahí sí me sentí bien, porque dije ya, o sea, hasta medio les La com- prueba de Sí, fuego. claro. Ajá. Claro, es Oye, convenciendo a la y algo gente. quizás más emotivo tal vez para ti, o sea, justo le nombras bastante a tu abuelo, entonces no sé si está en vida o no, pero Sí. te debe transmitir más cosas, ¿no? O sea, Total, el Como una transmitir especie de eso. homenaje tal vez. Claro. Totalmente. también, De hecho, genial. yo me parezco a mi abuelo un poco. Cuando estoy en personaje me parezco mucho a él. Mi abuelo usaba de estas Las todo boinas, el tiempo, sí, sí. tenía bigote. Todo. Y él me contaba, yo tenía 9 años y me contaba Bien, historias y miles de historias y yo le escuchaba y tengo tantas ganas, me hubiera encantado conocerle ahorita, o sea, con esta edad. Claro, Claro. y que tú y internada y de la y Exacto, vestido igual porque así. yo de niño obviamente le oía un ratito, ya me aburría, me iba a jugar y mi abuelo me contaba muchas historias. Entonces, a veces cojo sus objetos, sus cosas y me imagino. Y sí es bastante un homenaje también para él, porque, claro, la personalidad, yo no le llegué a conocer a la persona que me narró su historia, como era. Claro. Entonces yo me basé en mi abuelo, mucho. Y sí es como un homenaje. Genial, Qué bueno, claro, sí, chévere, sí, por a mí me- mezclar Ha sido, todo ha eso, sido sí. un súper que más bien. lo ven muy chévere. Un muy que más lo entretenido. ve hacia el pasado. Hacia el pasado. Hacia Nostálgico. nostálgico, sí, súper Así bien. que- Viajando en el tiempo. Te agradecemos mucho, Gracias, Carlos, igual. y bueno, Ah, tenemos otra visita, una segunda parte 2, claro. ya hablando de la serie y todo eso. Así que te comprometemos de antemano ya Claro, para que vengas encantado. acá. Y
felicitarte simplemente porque Sí, es sí, una, gracias. una serie y un tema bastante muy entretenido, Sí, interesante. Y que sea Sí, nuestro propio, o sea, de aquí de propio. Ecuador, eso nos gustó bastante. Así Bien que logrado, súper bien. bien logrado. Ahora te podemos decir, chao, no Chao, no. Chao, Gracias. Gracias, Carlos.